buenas tardes. Les saluda Kimberly Ávila, psicóloga de Activamente. Les cuento que el día de hoy estamos nuevamente volviendo a nuestras transmisiones en vivo y justamente venimos bastante recargados con un tema muy interesante, un tema que realmente es un boom actualmente, ¿no? Y justamente es aprende a amarte a ti primero, ¿no? A ti mismo en diferentes contextos, en diferentes situaciones. Veo que ya se están conectando más personas para que puedan disfrutar de esta transmisión en vivo y justamente les cuento que no vengo sola, vengo acompañada de una psicóloga muy especial el día de hoy. Tengo aquí a Marjorie Saldaña Casas. Ella es psicóloga clínica, nos está acompañando y nos trae este tema bastante interesante. Marjorie, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Cuéntame. ¿Qué tal, Kimberly? No, gracias a ti por la invitación, muy entusiasmada por tocar este tema que ahora sí está sonando mucho y quisiéramos compartir pues con las personas que se están conectando para poder ver qué es lo que significa realmente y cómo manejarlo, cómo abordarlo, el tema de amor propio. Ujú. Excelente, Marjorie. Veo que más personas se están conectando a nuestra transmisión. Veo que están bastante interesados por poder conocer sobre este tema. Igual los invito a que de pronto puedan compartir el enlace donde estamos en esta transmisión con este tema bastante interesante para que puedan así enterarse muchas más personas sobre el amor propio, ¿no? Dicen que Marjorie, si uno se quiere a sí mismo, las emociones y la vida en general tienden a tener un equilibrio, ¿no? El amor propio va bastante relacionado con el autoestima, ¿no? Hace que incluso tengamos más fortaleza, ¿no? Estemos más preparados a asumir ciertos aciertos y de pronto ciertos errores, ¿no? Pero aquí surge la interrogante, o sea, amor propio es un tema bastante amplio el que Marjorie quiso compartir el día de hoy con nosotros. Eh, Entiendo que se puede dar en diferentes factores el aspecto del amor propio, pero me gustaría un poco, Marjorie, que tú puedas detallarnos, ¿no? En realidad, ¿qué es el amor propio? Gracias, Kimberly. Sí, efectivamente, como mencionas, el amor propio es, el tema en sí es muy extenso. Vamos a tratar de abordarlo lo más que se pueden en esta entrevista. Y bueno, para empezar, el amor propio es el amor y la valoración que nos tenemos hacia nosotros mismos, ¿no? Esto va a implicar tener una actitud positiva, aceptando tanto nuestras fortalezas como debilidades y tratándonos con respeto y compasión, ¿no? Al decir fortalezas y debilidades, eso va a ir de la mano mucho de la autoestima, del autoconcepto, saber identificarlas, ¿no? Y una vez identificadas, vamos a ser capaces de tomar unas decisiones más saludables para nuestro propio bienestar, tanto físico como mental, ¿no? Ujú. Una vez que tengamos esto, vamos a ser quizás también capaces de establecer límites saludables en nuestras relaciones personales e interpersonales, ¿no? Creando una imagen positiva y desarrollando la autoestima súper fuerte. Ujú, exacto. Efectivamente, Marjorie, como comentabas, esta parte también me venía mucho a la memoria el tema de aceptar nuestros defectos, nuestras limitaciones, ¿no? O sea, comprender que a veces podemos cometer errores, ¿no? Que tenemos defectos, ciertas limitaciones por X situación que se puede presentar, pero no enfadarnos, inquietarnos, ni de pronto avergonzarnos por esto, ¿no? O sea, no se trata de pensar que no pueden existir dificultades en el proceso. Tenemos también que ser un poco generosos con nosotros mismos, ¿no? En este proceso de crecimiento que vamos avanzando día a día, ¿no? ¿Y cuáles serían estos beneficios de querernos, de aceptarnos, de tener esta conciencia de pronto de diferentes aspectos de nuestra vida? Cuéntanos. Claro, de hecho va a existir un montón de beneficios. Dentro de ellos va a estar el autoestima saludable, ¿no? Tener una imagen positiva de nosotros mismos va a brindar una confianza en nuestras habilidades y fortalezas, los que nos va a ayudar a afrontar ciertos desafíos y adversidades que se puedan presentar, pero de una manera más efectiva, ¿no? También va de la mano del bienestar emocional, es decir, ser consciente
de las emociones y aprender a reconocerlas y manejarlas de una manera saludable, ¿no? De hecho, va a existir pensamientos negativos, ¿no? O vamos a empezar quizás con las autocríticas, pero esto, que en vez de enfocarnos en lo negativo, lo ideal sería en ver qué es lo que vamos a hacer para poder mejorarlo, ¿no? Una vez que tengamos este bienestar ya establecido, nos va a ayudar a reducir el estrés, la ansiedad e inclusive quizás hasta caer en depresión, ¿no? Por otro lado está el tema también de que nuestras relaciones interpersonales, amicales, no familiares van a ser mucho más saludables, ¿no? Y vamos a saber cómo poner un límite, ¿no? No aceptar ciertas cosas que pueden pasar y también comunicar quizás nuestras necesidades y deseos de una forma más asertiva y efectiva, ¿no? Ujú. Bueno, eso en realidad también otro beneficio que quizás pueda mencionar es que nos vamos a permitir vivir de una manera más auténtica, sin tratar de complacer a los demás, ¿no? O enfocarnos en las dificultades, vamos a ser resilientes, ¿no? Hacer frente a los desafíos y superar las dificultades de una manera más rápida, ¿no? En situaciones, sobre todo situaciones estresantes que se puedan presentar en el día a día. Ujú. Así como tú venías mencionando estos aspectos que nos llevan a de pronto tener una vida un poco más saludable, ¿no? O sea, es importante, como mencionaba Marjorie, que hagamos ciertas acciones para cuidar y preservar nuestro cuerpo y mente, ¿no? Amor propio no solamente va de la mano del aspecto emocional, sino también cómo estamos nosotros atentos de pronto a la nutrición, al aspecto del deporte, hacer ejercicios o la práctica incluso también de la meditación, ¿no? Los tiempos fuera que tenemos quizá para poder de cierta forma reforzar la tranquilidad, el equilibrio, la estabilidad, ¿no? Como decías tú también, la vida sociable, ¿no? O sea, compartir con los demás, hablar, ¿no? Todo esto demuestra que nos apreciamos a nosotros mismos, ¿no? Y es un estilo de vida bastante saludable, ¿no? También es de importancia poder poner en práctica este punto, ¿no? Ya que nos va a llevar a que llevemos relaciones más saludables, a que nos sintamos más tranquilos con nosotros mismos, ¿no? Y de esa manera se vea en nuestro desenvolvimiento, en nuestra tranquilidad emocional. ¿Y cómo crees tú, Marjorie, que podemos poner en práctica en los ámbitos de nuestra vida que yo venía mencionando? Claro, de hecho, bueno, nosotros como seres sociales vamos a tener que compartir con personas, en tanto en el ámbito familiar, en el ámbito de las relaciones amicales, en lo laboral, ¿no? Entonces, hay que tener presente que si es que pasa quizás alguna situación, como por ejemplo, eh, hablamos hace un momento de la capacidad de poner límites saludables, uno de ellos, por ejemplo, es aprender a decir no. ¿Qué tan difícil es ahora aprender a decir no? Que quizás por un tema de comodidad o de complacer a otra persona, nos enfocamos en satisfacer las necesidades del otro, pero no nos enfocamos en las nuestras, ¿no? Entonces es importante respetar nuestras propias necesidades y no permitir que otros nos traten de una manera irrespetuosa o inclusive hasta abusiva. Ujú. Esto nos va a ayudar a poder mejorar en nuestra vida diaria, ¿no? Lo puedes aplicar en lo familiar, con amigos, ¿no? Con parejas, en lo laboral, que bien es cierto, pasamos prácticamente las La ocho mayor horas fuera parte. de la casa en lo laboral, entonces, de hecho, interactuamos más a veces fuera que en la propia familia, y es importante saber cómo establecer los límites. Ujú, claro, exacto, ¿no? A veces de repente por ahí nos piden un favor, quizá ya terminamos de elaborar y por ahí Marjorie o Kimberly, ayúdame con esta información, ¿no? Y por quizá no caer mal, ¿no? Según nuestra perspectiva, accedemos, ¿no? De repente estamos muy estresados con alguna situación, sin embargo, accedemos, ¿no? Entonces, este punto que mencionaba Marjorie de poner límites es muy saludable, ¿no? Y también es trabajar en este lado del amor propio, ¿no? No siempre podemos estar al pendiente de los demás, ¿no? También tenemos que respetar nuestro espacio.
comunicando obviamente de una forma bastante asertiva, ¿no? La situación, lo que nos puede estar ocurriendo para que también exista una comprensión por la otra parte, ¿no? Y aquí justamente cuando mencionabas este tema, se me venía a la mente también el aspecto de los mitos que pueden ocurrir, ¿no? A veces decimos, amor propio es que me guste todo mi cuerpo, por ejemplo, ¿no? O sea, surgen ciertos mitos, ¿no? O puedo estar enamorada de mí mismo de repente sin eso, ¿no? O sea, y es ahí donde me gustaría hacerte esa pregunta, ¿no? De pronto, ¿cuáles son esas verdades? ¿Cuáles son esos mitos del amor propio? ¿Está relacionado quizá con la seguridad? No tanto. ¿Qué nos comentarías? Claro, claro que sí. Bueno, también se escucha mucho que dicen que eh, necesito dejar de ser inseguro para tener amor propio, ¿no? Es una frase Ujú, típica que escuchamos. Entonces, primero hay que tener presente que la inseguridad es una emoción, ¿no? Que se va a presentar y es transitoria, ¿no? Va a tener un inicio y un final. Entonces, no es necesario. Siempre vamos a pasar por situaciones que nos va a llegar a involucrarnos, a tener presente ciertos pensamientos negativos, ¿no? Entonces, es importante que si es que, ok, estoy pensando algo negativo, se me viene a una autocrítica, es necesario abordarlo, es necesario prestarle mucha atención o sobrepensar en eso. No, no es necesario dejar de ser inseguro porque esta emoción nos va a ayudar mucho a hacer frente a algunas situaciones, ¿no? Otro también que mencionan que si tengo amor propio es soy feliz todo el tiempo, ¿no? Entonces es falso, la felicidad, la tristeza, la ansiedad son emociones y estas van a ser transitorias, ¿no? Son emociones que forman parte de nuestra propia experiencia humana. Por ejemplo, la felicidad nos hace sentir contentos, la ira es un estado que nos permite quizás en algún momento defendernos y el miedo de protegernos ante alguna situación o ante algún peligro, ¿no? Inminente que puede estar pasando. ujú, exacto, ¿no? A veces ya las creencias que de repente tenemos hace que justamente uno se adelante a ciertos pensamientos o de pronto que nos juzguemos, nos reprochemos sobre ciertas situaciones, ¿no? Y eso nos lleva a experimentar culpa, como tú decías, ¿no? O sea, tenemos que darle también ese espacio a nuestras emociones para de esa forma, ¿no? De repente practicar este tema del amor propio, de entendernos, de sentirnos más felices con las actividades que solemos realizar, ¿no? No solamente nosotras hablamos del aspecto individual, sino también incluso del aspecto laboral, del aspecto educativo, ¿no? Sentirme cómoda en todos los ámbitos que me rodean, en todos los aspectos de mi día a día, ¿no? ¿Y cómo podríamos practicar justamente tocando ese tema? Y veo que por aquí nos están preguntando, ¿cómo podemos practicar de pronto el amor propio en nuestra vida diaria, empezar a trabajarlo? ¿Cuáles son esas acciones que nos pueden llevar a esto? Bueno, primero es ser consciente que el trabajo va a ser interno, ¿no? Y es algo que se tiene que trabajar de manera diaria, ¿no? Mencionaba que el amor propio va de la mano con el tema de la autoestima, que esto implica conocernos a nosotros mismos, conocer las habilidades, las capacidades, las emociones, ¿no? Cómo reaccionamos frente a nuestras emociones. Entonces, un ejemplo claro es tener presente que las acciones que hacemos no nos van a definir como persona, sino que vamos, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder aprender de ello, ¿no? Por ejemplo, si actuaste de forma impulsiva, debemos ser conscientes si fue correcto o no y qué es lo que voy a hacer para mejorarlo. No que quede solamente en la acción, sí, no, no estuvo bien lo que hice, quizás se pudo abordar de mejor forma y ponerlo en una balanza, ¿no? En la próxima situación que se presente, entonces tengo que actuar de esta manera, ¿no? Otra forma vital también es para practicar el amor propio es dejar de lado las comparaciones, ¿no? Debemos tener presente que la única persona con la que debemos competir es con la persona que fuimos ayer, ¿no? Preocuparnos más por avanzar y mejorar en nuestras fortalezas, en enfocarnos más en nosotros mismos. Eso no quiere decir que seas egoísta, ¿no? Sino que eh, es vital. La relación que vamos a tener y la más duradera va a ser con nosotros mismos, aprender a conocer. Ujú, sí, justamente aquí es donde me gustaría también indicarles, ¿no? A las personas que están conectadas en este live, es que
tenemos que conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y conocernos a nosotros mismos significa ser conscientes, ¿no? De lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que queremos, de lo que podemos estar necesitando, de nuestros deseos también, ¿no? O sea, a veces le damos importancia a todo lo relacionado con lo externo y nos dejamos de lado, como lo venía mencionando, ¿no? Entonces, es importante que se nos olvida, ¿no? Es importante darnos cuenta que no se nos olvide, perdón, este tema de pensar en nosotros mismos también, ¿no? Y llevarlo justamente a la práctica, ¿no? Entonces, hay situaciones también en donde por muchos factores nos perdemos, ¿no? De repente no aprendimos a poner límites y llegamos a un punto de infravalorarnos, ¿no? Y de repente este tema de ser bastante consciente de nuestras acciones o reforzar nuestras conductas no está tan fomentado. Y es ahí que sí me surge una pregunta bastante interesante para ti y me gustaría que puedas aclararnos esta duda a las personas que estamos aquí en esta transmisión. ¿Cómo podemos, digámosle, recuperar el amor propio? Bueno, en recuperar el amor propio puede ser un proceso gradual, ¿no? Pero con perseverancia y dedicación es posible realizarlo, ¿no? Uno de los puntos quizás para poder recuperar el amor propio es reconocer que hay una necesidad de cambio, ¿no? Es tomar conciencia que estamos experimentando una falta de amor propio y reconocer que se desea hacer un cambio y sobre todo un cambio positivo, ¿no? Un cambio positivo en nuestra vida. Aceptar que merecemos amarnos y es el primer paso para poder realizar lo que es la recuperación. Después está el tema de reflexionar acerca de las experiencias pasadas, ¿no? Examinar o ir un poco hacia atrás e identificar momentos en los cuales quizás nos hemos descuidado, nos hemos criticado o inclusive hemos permitido que nos traten de una manera irrespetuosa. Entonces, una vez que identifiquemos todos estos episodios, vamos a necesitamos reflexionar sobre estas experiencias, ¿no? Para que nos ayude a comprender cuál fue la causa o el motivo y abordarlas, ¿no? Una Ujú, cosa que también mencionabas es la práctica del autocuidado, ¿no? Atender las necesidades no, físicas, emocionales, mentales. Por ejemplo, si me duele algo, ok, lo dejo pasar o me estoy yendo a revisar, ¿no? Entonces, eso también es autocuidado. Establecer rutinas saludables, comer bien, hacer ejercicio, dormir lo suficiente, no desvelarse, ¿no? Buscar actividades que nos hagan sentir bien y nos ayuden sobre todo a relajar. ujú, Em, yo seguiría con el reemplazar la autocrítica por la autocompasión, ¿no? Aceptar nuestras ujú, imperfecciones y errores, que es parte del ser humano, y tratarnos con amabilidad y comprensión en lugar de criticarnos constantemente, ¿no? Y claro está, buscar apoyo, ¿no? Buscar apoyo, levantar la mano, buscar apoyo con familia, con amigos, ¿no? Para que sepan que estás quizás pasando por un problema y claro está, ir a un profesional de la salud mental, ¿no? Que pueden brindarte una orientación y apoyo en el proceso de recuperación, ¿no? Que somos puntos claves quizás para esto, para poder abordarlo y ayudarte en el proceso, ¿no? Y ujú. una cosa que no quiero dejar pasar, quizás también es celebrar los éxitos y logros que vamos a tener, ¿no? Eh, por ejemplo, celebrar pequeños logros que sean, y eso tiene que ir desde la infancia. Ya estoy retrocediendo porque es muy importante saber reconocer en qué hemos sido exitosos. Por ejemplo, ¿no? Si un niño te saca una buena nota, ¿no? Te trae un 20, ¿no? Pero, y tú abordas diciéndole, es tu responsabilidad, como que ahí genera un shock, ¿no? Si bien es cierto, sí, sí es su responsabilidad, pero también es un logro y hay que celebrarlo por más pequeño o grande que sea, ¿no? Permitirnos que, sentir orgullosos de los esfuerzos y de los progresos que tenemos. Exacto, ¿no? Y justamente poniendo como ejemplo lo que mencionaste, ¿no? O sea, incluso así podemos crear desde la infancia el tema del perfeccionismo, ¿no? Y no siempre necesitamos ser perfectos o hacer todo perfecto para estar bien.
o para ser feliz, ¿no? O sea, lo que necesitamos es disfrutar de lo que hacemos y hacerlo lo mejor que podamos, ¿no? O sea, haciendo esto va a aumentar incluso nuestro amor propio, nuestra seguridad, ¿no? O sea, pero si practicamos lo contrario, vamos a promover más el tema del perfeccionismo, ¿no? Y nuestro amor propio, pues, se puede ver ahí bastante comprometido, ¿no? También hablaba sobre el tema de las amistades, ¿no? O sea, sí, yo estoy muy de acuerdo contigo en ese aspecto, ¿no? De rodearnos con personas de pronto que nos aporten también ciertas actitudes positivas, ¿no? Pero también a veces existen personas que de pronto no nos genera ello, ¿no? Sino que por el contrario, de repente nos genera otro tipo de emociones, ¿no? Ya sea personas o incluso hasta parejas, ¿no? Entonces es importante también identificar este lado, ¿no? Las personas que nos critican constantemente, las personas que nos chantajean, las personas que nos manipulan, las que de repente uno siente, ¿no? Por la forma en cómo te conversan, de repente que hay Los que algo nos tienen inestable emocionalmente. ujú, que de repente por ahí no va bien, ¿no? O sea, que de repente hay incluso una manipulación psicológica, de repente con una pareja afectiva, ¿no? Entonces, digamos que tampoco no es la compañía más idónea, más adecuada, ¿no? Entonces, quiero que también las personas se vayan con este mensaje que nos decía Marjorie, ¿no? O sea, si descubrimos en nuestro entorno alguna de estas situaciones que has venido mencionando o que yo acabo de comentar, también es importante que nos alejemos si es que podemos, ¿no? Porque podemos evitar de esa forma un sufrimiento mayor. Necesitamos rodearnos de personas que nos traten bien, que nos Que aporten nos sumen. cosas nuevas, que nos sumen. Exacto, excelente. Qué bien, qué bien que este tema pues haya traído bastantes personas que veo que están conectadas. Mensaje final, Marjorie, ¿qué le dirías a quizá esas personas que por alguna situación, por algún motivo, de pronto se perdieron a sí mismas? Y bueno, un mensaje es que todos en algún momento hemos pasado por situaciones que nos hace vulnerables, ¿no? Sin embargo, está en nosotros tomarlo como un aprendizaje para poder manejarlo cuando se vuelva a presentar, ¿no? Tener amor propio no es fácil, como habrán visto, son varios pasos, es un ejercicio de diario que debemos practicar y darnos el permiso, sobre todo, de sanar, tener paciencia y celebrar cada pequeño paso que decidamos dar, ¿no? Para poder reconectarnos con nosotros mismos, ¿no? Recordarles que mientras más nos valoremos como persona, vamos a ser capaces de poner límites con los demás y todo comienza con un amarnos a nosotros mismos. Ujú, exacto, ¿no? Y recalcamos bastante este tema que no se puede amar a otra persona si es que no empezamos por uno mismo, ¿no? O sea, es necesario aprender a poner en práctica este tema de amarnos a nosotros mismos para poder incluso también en nuestras relaciones sociales, en las relaciones de pareja, ofrecer un amor más auténtico, más significativo, ¿no? O sea, es difícil dar de repente lo que no se tiene, ¿no? Por eso es crucial amarse, ¿no? Es el primer punto importante para que podamos avanzar en nuestro día a día. Y bueno, si hemos identificado que quizá está habiendo cierta dificultad en ese aspecto, que de repente no hemos aprendido a poner límites, que quizá estamos con con ese tema de que se nos complica el hecho de darnos ese espacio para nosotros, ya sea en el aspecto individual, laboral, familiar, pues también, como mencionabas, Marjorie, es importante el tema de buscar ayuda profesional, ¿no? Porque nosotros como psicólogos podemos lograr, ¿no? Paso a paso, a medida que va pasando el tiempo, recuperar, ¿no? Recuperar de repente esas situaciones o recuperarnos. Yori, por estar presente el día de hoy, por acompañarnos en esta entrevista, ¿no? Ha sido bastante buena, bastante enriquecedora. Sé que las personas se llevan este mensaje que nos has dado en cuanto a amor propio. Gracias, Marjorie, por participar el día de hoy con nosotros. No, gracias a ti por la invitación y bueno, pues no, esperamos que el mensaje les haya servido a todos y
nos enfoquemos quizás ahora en reconocer si es que en realidad necesitamos fortalecer el amor propio o si ya lo venimos haciendo. Ujú. De igual manera, si ustedes en algún momento gustarían pasar por una atención psicológica, nos pueden encontrar a la psicóloga Marjorie Saldaña y a quien les habla, Kimberly Ávila, en el equipo de Activamente. Pueden pasar por una consulta psicológica con nosotras, ¿no? Nosotras estamos prestas a poder orientarlos, ayudarlos y acompañarnos, ¿no? Ser esa guía en ese proceso de recuperación emocional. Los invito también a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Centro Psicológico Activamente. De igual forma estamos en TikTok, en Instagram. Y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias nuevamente, Marjorie, por estar presente en esta entrevista. Y ya nos estamos viendo pronto con novedades y nuevos temas. Cuídense, gracias. Hasta luego.